o eliminar las señales muy pequeñas de nuestra entrada. Nuestro voltaje alterno es de 2 voltios aproximadamente, y si comprobamos acá, vemos de que tenemos 2 voltios también de entrada. Ahora el inversor de ganancia 1. Si nosotros recordamos la relación de ganancia, es RF, que es esta resistencia de retroalimentación que va desde la salida del circuito hacia la entrada, partido nuestra resistencia de entrada a la RI. Si dividimos 1 dentro de 1, vamos a tener una ganancia unitaria. Multiplicado por 2, en nuestra salida tienen que haber 2 voltios. Lo vamos a comprobar. Y efectivamente tenemos 2 voltios aproximados invertidos. O sea que en la entrada teníamos 2 voltios positivos, y en la salida obtuvimos 2 voltios negativos, pero con una ganancia unitaria. Entonces la ganancia unitaria se da con esta relación. Las dos resistencias, la condición es que tienen que ser iguales en el inversor para tener una ganancia unitaria. Ahora vamos a ver las características del sumador. El sumador lo que hace es sumar varios voltajes de entrada que tienen una misma ganancia, en este caso una ganancia unitaria. Se pueden modificar las ganancias para las resistencias con las relaciones de RF con cada una de las resistencias de entrada de los voltajes, pero en este caso el sumador es de ganancia 1, así que cada voltaje tiene una ganancia de 1. Si nosotros tenemos acá 3 voltajes, si sumáramos 2 más 2 más 2, obtendríamos 6 voltios. Si nosotros comprobamos en la salida de nuestro amplificador operacional en modo de sumador e inversor, nos damos cuenta que aproximadamente son 6 voltios invertidos, o sea, menos 6 voltios, y efectivamente se cumple. Si yo, por ejemplo, cambio un voltaje de estos, si yo tendría otro voltaje, pues lo sumaría y el resultado pues tendría que estar invertido. En este caso 2 más 2 más 2 son 6 voltios. Ahora si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos un sumador no inversor. El sumador no inversor lo que hace es sumar los voltajes de entrada, pero no los invierte. O sea que si tenemos voltajes positivos acá, los va a sumar y el resultado va a ser positivo. En este caso teníamos voltajes positivos, lo sumó, pero lo multiplicó por menos 1 porque está invertido. Entonces si nosotros sumamos 2 más 2, tendríamos que tener en la salida 4 voltios. Y efectivamente tenemos 4 voltios en la salida. Si nosotros tuviéramos un voltaje negativo acá y otro voltaje eh, positivo acá, a la hora de sumarse se restaría y el resultado tendría que ser 0. Ahora el promediador es ese circuito que ustedes ven acá. El promediador lo que hace es promediar los voltajes de entrada. Si tenemos 3 entradas o 3 voltajes de entrada, el circuito los va a promediar, va a sacar un promedio de los voltajes que están entrando. En este caso tenemos 3 voltajes de entrada, no tenemos una resistencia de retroalimentación. Esto nos va a permitir hacer el promedio. Y si tenemos una resistencia de entrada, todas las resistencias de entrada para los diferentes voltajes deben de ser iguales. Esa es la condición. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos voltajes 2 más 3 más 2 son 7, dividido 3 es aproximadamente 2.33. Si nosotros comprobamos en la salida, tenemos 2.335 y podemos observar que la señal no está invertida. Entonces la señal está igual que con los signos de entrada, entonces no está invertida.
Vamos a observar ahora la configuración de lazo abierto. Eh, Esta configuración de lazo abierto se utiliza para comparadores. Como nosotros no tenemos una resistencia de retroalimentación, el lazo abierto lo que podemos utilizar el amplificador operacional es para comparar dos voltajes de salida. Cuando cuando un voltaje es mayor que otro, el voltaje de la entrada no negada es mayor que el voltaje de la entrada negada. El operacional se satura y envía aproximadamente 12 voltios en la salida, y podemos así comprobar o comparar un voltaje entrado. En este caso, la referencia de nuestro voltaje sería en la negadora, y podemos aquí ver el ejemplo. Tenemos un voltio, aquí tenemos 0 voltios. Si nosotros comenzamos la simulación, vemos que el LED no se enciende. Ahora, si nosotros cambiamos nuestro valor de 0 voltios aquí y lo comparamos, si comparamos ese valor con este, vamos a observar que el LED se tiene que encender. Por ejemplo, si yo pongo 1.2 voltios, cambiamos el voltaje, ahora lo simulamos y nos dimos cuenta que ahora nuestro LED encendió. ¿Por qué? Porque el operacional se saturó y envió una señal aproximadamente mayor a 10 voltios. Por eso tenemos esta resistencia acá y encendió el LED. Entonces es una de las aplicaciones en lazo abierto, la comparación de dos voltajes. El voltaje a comparar va a ser el voltaje en la negadora, y el voltaje de entrada va a ser el voltaje en la no negadora. Ahora tenemos acá el recortador de señal, que lo único que hace es utiliza dos diodos Zener acá en este lado, y podemos observar también que existe una resistencia de retroalimentación que va a tener una ganancia este circuito, y lo único que va a hacer es recortar una señal sinusoidal, en este caso la de 2 voltios de 100 Hz, y vamos a ver de que la señal va a estar recortada. Si nos damos cuenta, la señal amarilla es la señal sinusoidal de entrada, y la señal celeste la señal recortada, y nosotros podemos variar la ganancia en este circuito. ¿Cómo? Modificando la resistencia de la RF. Por ejemplo, si yo le subo el valor a esta resistencia, le pongo 10K, serían 10, aproximadamente 10 de ganancia, y las señales serán aún más recortadas. Se pueden cambiar los valores de estos diodos por otros diodos Zener de otro valor, y la señal va a estar más recortada en la parte de arriba que ustedes ven acá. Ahora vamos a ver la respuesta de frecuencia de un amplificador operacional. La respuesta de frecuencia de un operacional debe ser muy grande el ancho de banda, porque el fabricante en su hoja de datos menciona de que tiene un ancho de banda de hasta 1 MHz el amplificador operacional, y lo podemos comprobar metiendo esta misma señal a, a 1 MHz. Podemos correr la simulación. em, Le podemos dar un automático, y vemos de que la onda fue distorsionada un poco, o lo mínimo, pero la distorsión no fue mucha. Entonces podemos comprobar de que el amplificador operacional eh, tiene poca distorsión a frecuencias muy altas. Podemos observar de que entró una onda senoidal, y en la salida, esta de acá, tenemos una onda
eh, un, un poco distorsionada, pero sigue siendo una onda sinusoidal.